Oye, mi bro, querías, desde hace tiempo querías hacer un comentario sobre Richard Burton. Sí, Eh, empieza a decirnos qué te motiva a ello. pues es una figura que me ha fascinado desde muy joven, quizá desde los 14 años o algo así, porque encontré un ejemplar de Las Mil y Unas Noches ahí, en una casa donde estábamos viviendo, y para mí era como descubrir un mundo nuevo. Era algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Y me quedaba fascinado con esos cuentos orientales, ¿verdad? Y ahí estaba el nombre de Richard Burton Como como traductor. traductor. Claro que eso fue una condensación, fue una gran condensación, porque en realidad las Mil y Unas Noches, en la traducción de él, abarca unos 15 volúmenes o más. Eso es una cosa extensísima. Pero ahí comenzó mi fascinación. Ah, También he visto en YouTube que hay un aumento constante de videos sobre Burton. He visto a varios exploradores y gentes aventureras que lo consideran su héroe, Su inspiración, efectivamente, su su inspirador, inspiración. ¿no? Y ellos también parece que desde muy jóvenes. Y no se han convertido necesariamente en grandes aventureros, pero ha seguido su pauta, su pista de varias formas, ¿verdad? Bueno, es que Richard Burton reunía esas características: escritor, Sí, definitivamente. políglota, Políglota, vagabundo vagabundo, sí. y culto. Bueno, Culto. y todo lo conjuntamos y es un hombre Sí, que llama la atención, ¿no? y eso podemos añadir marginado, ¿verdad? Porque según muchos datos, no lo quería mucho de sus compatriotas ingleses, ¿verdad? Lo consideraban un bicho raro, él les molestaba de cierta forma, y yo creo que siempre vivía un poco marginado, ¿verdad? Oye, pues Uh, ni los mormones lo quisieron, ni dice él, los ¿no? mormones, él quiso hacerse mormón porque él tiene uno de sus rasgos es tenía Característica, ¿no? sí, característica, tenía una inquietud de saber, de saber de todo, ¿verdad? Tenía una curiosidad o sea, Investigarlo todo, investigarlo saber. todo, saberlo todo, documentarlo todo. Sus libros de viaje suelen ser un montón de datos muy, muy detallados, Yo creo ¿verdad? que eso era lo que molestaba de él, ¿no? Bueno, era un rasgo, el otro rasgo es quizá un poco Beligerante. beligerante en su carácter, era un hombre agresivo, pero también era muy diferente que los otros ingleses, porque se había criado en países mediterráneos como Italia y Francia, y luego de joven va a la India y se absorbe mucho en las culturas índicas, ¿verdad? También América. En América, este es su viaje en Estados Unidos, para mí es fabuloso, uh, es un libro sobre la mormonía, pero habla de muchos detalles de Estados Unidos. Estamos en los años 60, ¿verdad? El siglo XIX. Entonces él se imagina, estamos en vísperas de la guerra civil en Estados Unidos, y él se imagina que Estados Unidos se va a fragmentar en tres naciones, ¿verdad? El norte, el sur y la gran mormonía. Que no pasó, pero es algo que pudo haber sido, ¿verdad? Y en ese libro, bueno, él viaja por muchos lugares que yo conozco, como Nebraska, pasa por los grandes llanos de Nebraska y conoce a lugares que yo conozco ahí, como hay como un acantilado en pleno llanura que se llama Scotts Bluff o algo así, que yo conozco bastante bien de mi juventud. Yo paso por ahí y se imagina que es un castillo de las mil y unas noches. O sea, él tenía una capacidad de De imaginación imaginación. muy grande. Era poeta. También. Sí, escribía versos. Era gran admirador de Lord Byron, que es un poeta romántico que vivía un poco antes de él, ¿verdad? Siglo Entonces XIX. es un hombre más bien de la segunda mitad del siglo XIX, pero con espíritu romántico, con espíritu de la primera mitad, muy empapado en el espíritu del romanticismo, ¿no? Ándale.
Entonces, en lo políglota, pues eso es consabido de Burton, ¿verdad? Que dominaba muchos idiomas y en la India cada año se presentaba para un examen de lengua y siempre salió en primer lugar. En el primer lugar, Y fíjate. es un montón de idiomas, algunos ni están emparentados, ¿verdad? Entonces, Una capacidad innata de él para los idiomas. sí, está muy comprobado. Porque había gente que asistía a conferencias donde él lo escuchaba, que él podía brincar del italiano al árabe, al portugués, luego al inglés, luego al francés. Y él dice en su libro sobre las Américas que cuando hablaba francés con los canadienses, por ejemplo, ellos pensaban que era un francés. Y eso me parece muy verídico, ¿no? Entonces, es un hombre que sus libros son un acervo casi inaguantable, era sumamente prolífico. Costumbrista podía ser Es muy en costumbrista, sí. sí, en sus libros sobre el Brasil, por ejemplo, que estoy leyendo ahora. En realidad son 2 volúmenes, estoy en el primero. Es muy costumbrista en lo que escribe de Sí, Brasil. sí, Todo sí. lo documenta y hasta te dice de qué palabra árabe proviene una palabra portuguesa y lo Ándale. pone en escritura árabe en una nota al pie de la página. Y entonces, y tenía afán de saber por toda la fauna y la flora y sí, las costumbres de Sí, la sí, sí, sí. gente. Pues, Poco su espíritu investigativo, ¿no? sí, investigaba las costumbres muy detalladamente porque quería saber el origen de cada costumbre. Entonces, muchos dicen que es uno de los primeros antropólogos, uno de los primeros antropólogos De modernos. la, Y algunos lo tachan de racista, pero casi todos los ingleses en ese siglo eran racistas, ¿verdad? Eso no es un pecado. era una costumbre, Era una conciencia, ¿verdad? una mentalidad. Sí, pues era saliendo del colonialismo en Sí, el eso que tenía vivieron mucho que ver tantos con el años. colonialismo. Y otros dicen que es imperialista por naturaleza y cosas por el estilo, pero todos los ingleses eran imperialistas. Bueno, pues él era lord o era él tenía título, ¿no? Sí, Título llega, nobiliario. sí, porque es Sir, eso viene Sí. de la reina de Inglaterra. Ándale, ándale. Y luego hay su famosa, el hecho de que casi descubrió las fuentes del Nilo, Ándale, pero por una dejadez dejó que su rival, Speke, lo descubrió, simplemente por un descuido. lo declarara más bien. Sí, que por un simple descuido, su amigo lo gana, su compañero de viaje. Fíjate, ganó la delantera, se le adelantó. Sí, y estaban juntos. Ese es un viaje en que casi mueren. Están como medio Sí, 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 paralizados, medio ciegos. Sí, en un ambiente de paludismo y de Sí, todo eso, sí, ¿no? el milagro es que los dos sobrevivieron Sí. y regresan a Inglaterra. Bueno, yo creo que eso da bastante. Sobre Richard Burton. Sí, sí, Ok. bastante plática.